Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 52, parte primera, Filosofía Antigua, capítulo 9, Platón, 48, la polémica contra los sofistas. La tesis que el precedente grupo de diálogos sugiere indirectamente, la unidad de la virtud y su reducción al saber, se plantea positivamente y se muestra en el Protágoras, en polémica con la actitud de los sofistas. A Protágoras, que se llama maestro de virtud, Sócrates opone que la virtud de que habla Protágoras no es ciencia, sino un simple conjunto de habilidades adquiridas accidentalmente por experiencia. Por esto, es un patrimonio privado que no puede enseñarse ni transmitirse a los demás. No puede afirmar la enseñabilidad de la virtud Protágoras, para quien las virtudes son muchas y la ciencia una sola de ellas, porque únicamente la ciencia se puede enseñar, y por tanto la virtud se puede transmitir y comunicar solo en cuanto es ciencia. Se ha visto a propósito de Sócrates que aquí la ciencia se entiende como cálculo de los placeres y su concepto permanece, por tanto, anclado en la letra de la enseñanza socrática. Muestra que Platón no se limita simplemente a ilustrar los conceptos que Sócrates puso como base de la vida moral. Antes bien, contraponiendo la enseñanza de Sócrates a la de los sofistas, proyecta sobre la figura del maestro la luz más viva que brota de la polémica. El Protágoras ha negado a la enseñanza sofística todo valor educativo y formativo, y a la misma sofística todo contenido humano. Frente a la agitación de la sofística, la enseñanza de Sócrates ha aparecido en todo su valor, pero quedaban otros aspectos de la sofística, y contra estos Platón dirige 3 diálogos, que con el Protágoras constituyen un grupo compacto. Estos aspectos son la erística, contra la cual se dirige el Eutidemo, el verbalismo, contra el cual se dirige el Cratilo, y la retórica, contra la cual se dirige el Gorgias. El Eutidemo es ante todo una representación vivacísima y caricaturesca del método erístico de los sofistas. La erística es el arte de luchar con palabras y de refutar todo cuanto se vaya diciendo, sea falso o verdadero. Los interlocutores del diálogo, los 2 hermanos Eutidemo y Dionisidoro, se divierten demostrando, por ejemplo, que sólo el ignorante puede aprender inmediatamente después que, por el contrario, solo el que sabe aprende, que se aprende solo lo que no se sabe, y después que se aprende solo lo que se sabe, etc. El fundamento de semejantes ejercicios es la doctrina, que de los sofistas había pasado también a los cínicos, de que no es posible el error, y que dígase lo que se quiera, se dice algo que es, y, por lo tanto, resulta verdadero. A lo cual Sócrates opone que en este caso no habría nada que enseñar ni nada que aprender, y la misma erística resultaría inútil. Y en realidad nada se puede enseñar más que la sabiduría, y la sabiduría no se puede enseñar ni aprender más que amándola, esto es, filosofando. Y en este momento el diálogo se transforma en crítica del procedimiento sofístico, en exhortación a la filosofía, y como discurso introductorio o protréptico se hizo edad y fue imitado muchas veces. Pero esta parte es importante sobre todo porque contiene la ilustración del objetivo propio de la filosofía, objetivo que Platón define como el uso del saber en provecho del hombre. La filosofía es la única ciencia en que el hacer coincide con el saberse servir de lo que se hace, o sea, es la única ciencia que no solo produce conocimiento, sino que enseña a utilizar los conocimientos para provecho y felicidad del hombre. A la erística se añade el verbalismo, contra el cual va dirigido el Cratilo. El problema de este diálogo es el de ver si verdaderamente el lenguaje es un medio para enseñar la naturaleza de las cosas, como Cratilo, los sofistas y Antístenes sostenían. Platón no sostiene simplemente que el lenguaje sea producto de una convención y que los hombres se hayan impuesto arbitrariamente. Como cada instrumento debe adaptarse al fin para el cual se construyó. Así, el lenguaje debe adaptarse a hacernos discernir y enseñar la naturaleza de las cosas. No hay duda
pues, que cada nombre debe poseer una cierta justeza, esto es, debe imitar y expresar, en cuanto es posible por medio de letras y sílabas, la naturaleza de la cosa significada. Pero no todos los nombres poseen este carácter natural. Algunos, por ejemplo, los de los números, son puramente convencionales, y en todo caso no se puede sostener, como hace Cratilo, que la ciencia de los nombres sea también ciencia de las cosas, que no haya más camino para indagar y descubrir la realidad que el de descubrir los nombres, y que no se puedan enseñar más que los nombres mismos. Ya que los nombres presuponen el conocimiento de las cosas, los primeros hombres que los encontraron debían conocer las cosas por otro camino, desde el momento que no disponían todavía de los nombres. Y nosotros mismos, para juzgar la corrección de los nombres, debemos acudir a otros nombres. Antes bien, hemos de recurrir a la realidad, cuya imagen es el nombre. Así pues, el criterio para entender y juzgar el valor de las palabras nos lleva a buscar, más allá de las palabras, la naturaleza misma de las cosas. De este modo, el diálogo contiene la enunciación de las tres alternativas fundamentales que luego se presentarían constantemente en la historia de la teoría del lenguaje. A saber, primero, la tesis sostenida por los eleatas, los megáricos, los sofistas y Demócrito, de que el lenguaje es pura convención, es decir, debido exclusivamente a la libre iniciativa de los hombres. Segundo, la tesis defendida por Cratilo, igual a la de Heráclito y a la de los cínicos, de que el lenguaje es, naturalmente, producto de la acción casual de las cosas, producto de la acción causal de las cosas. Tercero, la tesis propugnada por Platón, que el lenguaje es la selección inteligente del instrumento que sirve para acercar al hombre al conocimiento de las cosas. En la explicación de esta última tesis, Platón se refiere explícitamente a las ideas, a las que llama más frecuentemente sustancias, con cuyo nombre designa lo que el objeto es. No obstante, Platón no atribuye la producción del lenguaje a la naturaleza misma de las cosas, sino que lo considera, con los convencionalistas, como una producción del hombre. Pero, al mismo tiempo, admite que esta producción no es arbitraria, sino dirigida, hasta donde es posible, al conocimiento de las esencias, es decir, de la naturaleza de las cosas. El teorema fundamental que Platón se propone defender es que el lenguaje puede ser más o menos exacto e incluso equivocado, o en otros términos, se puede decir falso. Teorema que puede decir falso teorema que no haya lugar en las otras concepciones del lenguaje, ya que para ellas el lenguaje es siempre exacto, o porque una convención vale para la otra, o porque es la naturaleza de la cosa que lo impone. La defensa de este teorema abre el camino a la antología del sofista. Finalmente, en el Gorgias, Platón ataca el arte, que es la principal creación de los sofistas, y la base de su enseñanza, la retórica. La retórica aspiraba a ser una técnica de la persuasión para la cual resultase completamente diferente la tesis a defender o el tema tratado. Al concepto de este arte, Platón opone que todo arte o ciencia resulta verdaderamente persuasivo solo respecto al objeto que le es propio. La retórica no posee un objeto propio, permite hablar de todo, pero no consigue persuadir sino a quienes tienen un conocimiento inadecuado y sumario de las cosas de que trata, esto es, a los ignorantes. No es un arte, sino solo una práctica adulatoria que presenta la apariencia de la justicia y se halla respecto a la política, que es arte de la justicia, en la misma relación en que la culinaria se halla respecto a la medicina. Retórica y culinaria estimulan el gusto, una el del alma y la otra la del cuerpo. Política y medicina curan verdaderamente el alma y el cuerpo. La retórica puede ser útil para defender con discursos la propia injusticia y para eludir la pena de la injusticia cometida. Pero esto no es una ventaja. El mal para el hombre no consiste en sufrir la injusticia, sino en cometerla, porque ésta mancha y corrompe el alma, y sustraerse a la pena de la injusticia cometida es un mal todavía peor, porque quita al alma la posibilidad de liberarse de la culpa expiándola. En realidad, la retórica, por su indiferencia respecto a la justicia de la tesis a defender, implica la convención, expuesta en el diálogo por Calícles, de que la justicia es solo una convención humana,
que es de tontos respetar, y que la ley natural es la ley del más fuerte. El más fuerte sigue únicamente su propio placer y no se preocupa de la justicia, tiende al predominio sobre los demás y tiene como única regla su propio talento. Pero contra este crudo inmoralismo, Platón observa que, no siendo el intemperante el hombre mejor, tampoco es el más feliz, ya que pasa de un placer a otro insaciablemente y es semejante a una cuba horadada que no acaba de llenarse nunca. El placer es la satisfacción de una necesidad, y la necesidad es siempre falta de algo, esto es, dolor. Placer y dolor se condicionan mutuamente, y no hay uno sin el otro. Pero el bien y el mal, por el contrario, no van juntos, sino separados, de modo que no pueden identificarse con el placer y el dolor. El bien no puede conseguirse más que con la virtud, y la virtud es el orden y la irregularidad de la vida humana. El alma buena es el alma ordenada, que es sabia, templada y justa a la vez. La polémica contra los sofistas, desarrollada en este grupo de diálogos, esclareciendo la naturaleza de la enseñanza de Sócrates, ha hecho surgir los problemas que esta enseñanza planteaba. La virtud es ciencia, se puede, por tanto, enseñar y aprender, pero ¿qué es aprender? He ahí el primer problema. El aprender crea indudablemente un vínculo entre hombre y nombre, y entre el hombre y la ciencia. ¿De qué naturaleza es este vínculo? He ahí otro problema. ¿Y qué es exactamente la ciencia en que la virtud consiste? ¿Cuál es el objeto de esta ciencia? ¿El ser de qué trata? He ahí lo último y más grave. He ahí el último y más grave problema que brota de la enseñanza socrática. La investigación platónica debía, en su desarrollo ulterior, abordar estos problemas tanto en su singularidad como en sus relaciones recíprocas.